es tiempo de dar la bienvenida acá a nuestro programa noticioso a Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Le saluda desde el panel central de Televicentro Patricio, Roberto Álvarez Vandenberg. Es un placer tenerlo acá, un buen día para usted. Y vamos a hablar un poquito sobre las leyes económicas urgentes, el apoyo humanitario y también de finanzas. El día de ayer, señor asambleísta, el presidente de la República, mediante su cuenta de Twitter, pidió que se retire la ley de ley humanitaria, se retire todo lo que se refiere a las contribuciones que estaba en dicha ley por parte de empresas, profesionales y también servicios o servidores públicos. Esto conlleva a que el presidente pide que voten y que aprueben la ley. Buen día. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por esta entrevista, esta oportunidad de dirigirme a nivel nacional, por supuesto, a todos los ecuatorianos. Yo estoy de acuerdo con que se retire todo lo correspondiente a tasas, imposiciones y contribuciones en la ley humanitaria. Es más, desde el principio lo dijimos, no existe una sola empresa en el mundo que genere empleo cuando está quebrada. Sin duda. Las empresas quebradas no generan empleo. Y para ello, no creo, lo dijimos desde el inicio, que sea conveniente que se les cobre a las empresas valores extras, porque de hecho ya pagaron impuesto a la renta, primero. Y segundo, Roberto, no se puede cortar la cadena de pagos. Me explico. Las empresas, Dios mediante, deberán seguir pagando a sus trabajadores para cuidar el empleo, porque los trabajadores también tienen que ir a la tienda de la esquina a comprar el pan. Tienen que las empresas seguir pagando a los proveedores, porque los proveedores también tienen empleados que también tienen que ir a la tienda de la esquina a comprar pan. Y también hay que pagar al IES, porque el IES tiene que pagar a los jubilados y pensionistas. Romper esa cadena de pagos sería terrible. ¿Cómo lograr que no se rompa esa cadena de pagos? Es evitando que las empresas quiebren. Y no le podemos poner a las empresas más piedras en la mochila de las que de suyo ya tienen, primera cosa. Segunda, no estamos de acuerdo en aportaciones de aquellos que, de la clase media y trabajadora. Planteamos que en su momento pagasen aquellas contribuciones los que ganan por sobre los $50,000 al año, que tienen capacidad de contribuir. El presidente ha retirado o retira o pide que se retiren todas esas imposiciones, todas esas contribuciones. Nosotros estamos de acuerdo porque jamás estuvimos en la línea de más impuestos. Lo que queremos es salvar vidas, salvar empleos y salvar la economía. Asambleísta, totalmente de acuerdo, pero mañana se cumple el plazo, por eso es la pregunta. ¿Es viable? ¿Van a dar paso a lo que pide el presidente o va a entrar por el Ministerio de Ley? Ayer todos los ecuatorianos, incluido usted y yo, por supuesto, leímos aquel mensaje que remitió el presidente de la República. Y a mí me correspondió dirigir la última parte de la sesión de ayer, y fui quien la cerró. Y convoqué para hoy día, a las 9 de la mañana, la primera, aquella que está tratando la ley del ordenamiento a las finanzas públicas, y a las 11 de la mañana la otra. Precisamente para tener el tiempo de leer, o releer, si cabe así decirlo, los textos de la ley y, por supuesto, hacer el planteamiento del retiro de aquellas cosas que, de las cuales usted y yo estamos hablando en este momento. Por eso es que tenemos 2 días todavía para resolver, no estamos contra el tiempo, como algunos dicen, porque tenemos 2 días completos. Es más, hoy vamos a debatir a las 9 la una y a las 11 de la mañana la otra. Tenemos tiempo perfectamente. Lo que queremos es hacer las cosas bien. Y yo creo que la legislatura no debe darle la espalda a la crisis. Esta es una crisis que ha desbordado a todos, Roberto. Sin duda. Al gobierno, desbordó a la asamblea, desbordó a todos los regímenes del planeta Tierra. Hay 6.500 millones de seres humanos que están recluidos en su casa peleando contra un enemigo absolutamente invisible. Por tanto, hay que estar unidos, hay que dejar la politiquería a un lado y dedicarnos a salvar vidas. Lo que acabo de decir es básico, dejar a un lado la politiquería y comenzar a salvar vidas. ¿No cree usted, y una de las críticas que se le hace a la Asamblea Nacional es que se toma demasiado tiempo en el debate y aparte de la urgencia de planificar y revisar las leyes, cuán provechoso ha sido este debate, señor asambleísta? Ha sido muy provechoso porque han tenido la oportunidad de decir su opinión, su verdad, casi todos los legisladores. Ayer participaron más o menos 70 legisladores. En el primer debate de la ley humanitaria, me parece que fueron 92, lo cual es democrático. Y
En cuanto a los tiempos, no nos hemos tomado más tiempo del que debemos porque el plazo termina mañana. Por tanto, los 30 días para dos leyes, Roberto, no una, para dos leyes. Yo creo que hicimos bien, y yo soy parte del CAL por segundo periodo consecutivo, hicimos bien en direccionar las dos leyes a las dos comisiones económicas diferentes para que cada cual pueda, por su andarivel propio, resolver este tema de una ley urgente que requiere 6 pasos. El primer debate en la comisión, el primer debate en el plenario, el segundo debate en el plenario y el proceso de sociabilización las mismas y finalmente la aprobación final para remitir al Ejecutivo. Yo creo que en ese sentido sí hemos actuado bien. Ahora que hay bastante debate, eso es bueno. Lo contrario sería lo no democrático. Por tanto, creo que hoy tienen que sistematizarse las observaciones emitidas por todos los diputados, por todos los asambleístas. Cuando yo digo que debemos dejar de lado la politiquería, es porque no estoy de acuerdo, y escúcheseme bien, no estoy de acuerdo con aquellos discursos fenomenalmente duros, criticando a todo el mundo, criticando al Fondo Monetario, a los multilaterales de crédito. Es el momento de decirles a los multilaterales que necesitamos que nos auxilien con préstamos a bajo interés y a largo plazo, con años de gracia. Porque, mi querido Roberto, aquí en el Ecuador ya no hay fonditos. Se acabaron. No, ya no hay plata. Está clarísimo. Claro, se desmanteló el FAC, se desmanteló el FEIDEP, el Fondo de Ahorro y Contingencia y el Fondo Petrolero. No tenemos ingresos por venta petrolera y no tenemos moneda y no tenemos la maquinita de fabricar billetes. Por tanto, y estando, como usted vio en la nota, chiros, sin plata en la caja fiscal, necesitamos acudir al mundo exterior. Pero para acudir al mundo exterior, y por eso nosotros apoyamos la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, debemos poner orden en la sistematización de las finanzas públicas para que los de afuera sí nos presten. No conozco un solo prestamista que no preste con alguna condición. Si usted va al banco y pide prestado, le van a decir, mire, Roberto, por lo menos dígame cómo va a pagar, pues, y gaste la plata para lo cual está usted solicitando el crédito. Por tanto, hay que tener buenas relaciones con los multilaterales. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento. Por eso es que me parece inaudito el tener hoy día, cuando estamos todos escondidos en nuestras casas tratando de no contagiarnos, irnos contra los multilaterales de crédito. Es un serio error. Por eso es que nosotros apoyamos con los cambios, porque la ley no es perfecta ni mucho menos, y hemos hecho varias propuestas importantes. Con esos cambios, aprobar la ley de ordenamiento a las finanzas públicas, que es básicamente poner orden en la autonomía del Banco Central, que el Banco Central sea el tercer creyente en la adquisición de deuda y en el manejo racional de la deuda, con topes de deuda, con topes y techos de gastos y la calidad del gasto. Eso es básicamente lo que queremos y algo más. Plantear que ya no sea el 15% el porcentaje de posibilidad de movilidad o del presupuesto general del Estado con una capacidad discrecional exagerada al gobierno, sino que baje al 5%. Usted topó algo interesante, señor asambleísta. El tema álgido de la propuesta de finanzas públicas, si esta ley afecta o no a las autonomías de los GATS, del IES, del Banco Central e incluso de la super de bancos. Absolutamente no. Yo fui el legislador que propuse una redacción puntual con respecto a la super de bancos, porque la superintendencia de bancos controla a la banca donde están los depósitos suyos y míos, de todos los ecuatorianos. Hay 6,5 millones de ecuatorianos que confían en la banca, por eso tienen sus depósitos allí. Por lo tanto, hay que darle autonomía al ente de control de la banca, por un lado. Por otro lado, en cuanto a las entidades de seguridad social, IES, ISPOL de la Policía e ISPA de las Fuerzas Armadas, solo permítame la lectura del último inciso del artículo. Adelante, por favor. Que dice, se respetará en todo momento las competencias definidas por la Constitución y la ley, así como la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, de las entidades de seguridad social y del Banco Central. Y finalmente dice, los fondos de los gobiernos autónomos y de la seguridad social son propios de cada institución y distintos de los del gobierno central, por lo que la aplicación de este artículo no implicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del gobierno central sobre estos fondos. Más claro, no canta un gallo. Nosotros apoyamos la autonomía del ISPA, del ISPOL y del IES. Pero eso sí, por supuesto,
tenemos que establecer que esas instituciones tienen que ser manejadas rigurosamente, que el Estado no le pueda sacar la plata al IES de vez en cuando le da la gana, porque esa Exacto. plata, claro, y yo le quiero recordar a la opinión pública que fue un asambleísta del oficialismo, cuando yo fui legislador nacional en el periodo pasado, que salió con aquella, era un asambleísta de Ambato, de Brava, que salió con aquella media mecha de que el IES es del Estado. Usted recordará. Me acuerdo claramente. Y fue el gobierno anterior el que dispuso que no se le pague el 40% de los fondos del IES para jubilaciones y pensionistas. Por lo tanto... Ahora, señor asambleísta, otro punto álgido, y los grupos sociales son los que más han gritado sobre la posible flexibilización laboral. Yo estoy de acuerdo parcialmente en el texto laboral. Algunos se asustan de la parte de flexibilización, pero le pregunto a usted, ¿qué hacemos? O pierden el empleo muchos miles de trabajadores, o podemos dar una razonable reducción emergente de la jornada laboral y evidente por 2 años, diga usted, precisamente para evitar que se pierda el empleo, porque sin duda alguna el trabajo hoy se ha visto complicado, las fuentes de trabajo y empleo cada vez son menores en cuanto a que las empresas están sin fondos, sin recibir valores. Por lo tanto, hay 2 opciones. O le decimos al trabajador hasta aquí nomás, o hacemos trabajos parciales en cuanto a jornadas emergentes, reducción emergente. Le pregunto algo a usted. ¿Debemos seguir conservando ese código de trabajo que data de 1931, es decir, hace 80 años, o hacemos reformas profundas que impliquen que los jóvenes tengan oportunidades? Coja usted cualquier periódico, Roberto, cualquier periódico, antes de la pandemia, por supuesto, y decía, se necesita trabajador para tal puesto, máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. ¿Por qué no establecer el trabajo por horas? El trabajo por horas, como lo hicimos cuando jóvenes estudiamos y trabajamos al mismo tiempo. Le darían 3 cosas al trabajador, a aquel joven. Uno, dinero, algo de dinero. 2, dignidad. Y 3, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Por tanto, estoy en contra de aquellos líderes sindicales, por suerte son pocos, que dicen que queremos flexibilizar como un sistema de precarización. Todo lo contrario. ¿Por qué? Y les conmino a los líderes sindicales, ¿por qué no dejan de preocuparse solamente de los trabajadores y se preocupan de los no trabajadores? De aquellos 5 millones de ecuatorianos que antes de la pandemia estaban o desempleados o subempleados o viven de la informalidad, del cachuelo, como dicen nuestros amigos costeños, y de la chamba, como decimos los serranos, y si ese día no trabajan, no comen. Por tanto, señores sindicalistas, hay que preocuparse de aquellos que no tienen empleo. Y siendo así, me parece que el proyecto tiene que ser mejorado en su redacción, pero por supuesto que se lleguen a acuerdos bilaterales entre el empleador y el trabajador. ¿Y por qué digo bilaterales? Porque hacerlo en conjunto significa negar que cada trabajador tiene su propio mundo, su propia familia, su propia distancia de trabajo. Entonces, hay que hacer acuerdos bilaterales con sensatez, con serenidad entre los empleadores y los trabajadores. ¿Para qué, Roberto? Para conservar el empleo, para conservar, que el motor de la producción no se apague, sino que quede en ralentí. ¿Para qué? Dios mediante, cuando acabe la pandemia, pueda volver a activarse el motor de la producción sin apagar sus motores. Pero, asambleísta Donoso, la realidad en este momento, a 60 días de esta pandemia, es que el Ecuador tiene una gran cantidad de desempleados, no tiene claro el panorama, el reglamento a seguir. Todavía los intereses bancarios siguen cobrándose, todavía pues no se pagan los sueldos a muchos de los que trabajan en empresas privadas y algunas de las públicas, y también a nivel de arrendatarios, pues no se sabe qué mismo hacer, porque no existe una reglamentación. ¿No cree usted que sería necesario también de parte de las entes públicas, ustedes que son los encargados de poner las leyes, pues ubicar en esta pandemia y dar lineamientos claros de cómo tenemos que vivir en pandemia y pospandemia? Lo dije al inicio de la entrevista y lo reitero, esta crisis desbordó a todos. Por suerte, nos coge con una banca sólida, con una banca fuerte, porque si esto nos cogía como aquella banca del año 99 que hicieron algunas... Hace 20 años. Estaríamos liquidados. Por suerte tenemos una banca que está respondiendo económicamente a la crisis, está sólida, está con firmeza, está
con posibilidades reales de enfrentar la crisis. Es quizás uno de los pocos sectores que tiene fuerza. Segundo, las Fuerzas Armadas. Tercero, la policía, que están dando una gran ayuda a la opinión pública. Y ustedes, la prensa está trabajando día y noche. Tal es que cuando termino la entrevista siempre le digo al entrevistador, cuidaráse porque en su acción de trabajo periodístico puede eventualmente contagiarse. Tengan cuidado, sobre todo aquellos que hacen el reportaje fuera de casa, es decir, en las calles. Regresando a su pregunta que me motiva esta reacción, yo creo que hay que dar muestras de serenidad. Y este momento no se puede empezar a disparar dardos contra un sector u otro. Hay que estar unidos. De esta, mi estimado Roberto, no nos saca sino Dios y el financiamiento externo. No hay otra. Pero internamente, por supuesto, debemos pensar en las gentes, por ejemplo, que tienen un departamento y arriendan. ¿Cuántas personas de la tercera edad tienen como único ingreso el pago, el recibir el arriendo de su departamento a alguna familia? Por tanto, tampoco es cuestión de decir no se paguen los arriendos, tampoco es cuestión de manejar con esa posición, sino que hay que dar la posibilidad en la ley de que puedan haber acuerdo entre las partes, bajar el valor del arriendo, de acuerdo, pero cuidado, por ahí a alguien se le ocurrió sacar una resolución a través de la cual no se pagan los arriendos. Qué absurdo. ¿Y cómo vive la gente que tiene un bien y vive de los arriendos? Hay que tener cuidado en el manejo de la crisis. No hay que disparar a donde se dispara ese rato por alguna motivación de orden político. Por eso empecé esta entrevista pues, diciendo que hay que dejar de lado los discursos politiqueros. Tenemos que salvar vidas, salvar los empleos y salvar la economía. Para ello hay que manejar con mucha cautela los temas de orden bancario, de orden económico y de orden laboral. Pero, asambleísta, estamos a un mes de esta pandemia, más que a un mes de la pandemia, estamos a un mes de que el presidente envió estas dos leyes urgentes, las económicas y también la ayuda humanitaria. Y todavía seguimos discutiendo. Es el problema más grave. Y la clase media está realmente con serios problemas, porque todos nos hemos ubicado a ayudar a los más necesitados, a los que, de acuerdo al registro social, tienen problemas desde hace mucho tiempo, pero ahora tienen problemas de clase media, no tienen trabajo y no tienen que comer. ¿Cómo accionamos? ¿Qué hacemos? Así es, lo legislativo que usted aborda, yo tengo experiencia legislativa, ayer cumplí 7 años consecutivos de ser legislador. Yo sé. Sé que cuando hay un proyecto de urgencia económica, hay que cumplir los plazos que establece la ley. Primero, cuando llega, tiene que ir al CAL la ley, y el CAL, yo también soy parte del CAL, direccional. En el plazo de 4 días tiene que la comisión hacer lo que se llama la sociabilización de la ley, es decir, llamar a los actores públicos y privados que entienden del tema. Eso nos ordena la ley. Por ejemplo, en mi comisión estuvo el economista Alberto Dajic, el economista Mauricio Pozo, el economista Vicente Albornoz, el economista Walter Studier, el economista Belardo Pachano y también el economista Pablo Dávalos y actores del sector privado, la Directora del Banco Central, el ministro de Economía, la directora del SRI. Y eso toma al final del día semana y media. En semana y media tiene que darse el debate en la comisión, el primer debate. Baja al plenario. En el plenario tiene que en 4 días darse el primer debate en el cual actúan todos los legisladores. Ya estamos hablando de 2 semanas y pico. Luego vuelven las observaciones al análisis de la mesa legislativa, vale decir, de la comisión, y esta tiene 5 días para emitir su informe final, discutiéndolo con severidad y con justicia. Ya estamos hablando de 3 semanas. Por lo tanto, queda 1 semana para que vaya al plenario y el plenario debata, y hay 137 legisladores que quieren en forma democrática hablar. En eso se consumen los 30 días. Por eso es que cuando se llama ley de urgencia económica, 30 días es un término apretado de tiempo. Y estamos apretados, usted bien lo dice, pero estamos con justeza. Por lo tanto, no hay que perder la cabeza, estamos dentro del plazo, así mismo es. Y es primera vez, por lo menos en los años recientes, que hay 2 proyectos de urgencia económica a la vez, que lo permite la ley solo cuando estamos en emergencia económica. Así es. El presidente solo pudo haber enviado 1, pero sí puede 2 por el tema de emergencia. Siendo así, créame Roberto y opinión pública que me escucha y que me ve, estamos bien en cuanto al tiempo. Hemos actuado de acuerdo a la ley, los plazos han sido respetados y por supuesto tenemos que hasta el día de mañana darle al país, ojalá, 2 buenas leyes. No estamos de acuerdo en cuanto a la ley humanitaria con impuestos. Es una buena noticia que el presidente haya quitado el tema impositivo y el tema contribuciones. Hay que ver cómo, en el debate de hoy se lo hará, disparar los
inherentes a aquellas contribuciones e impuestos, revisar lo laboral, que me parece que hay que revisar, hay que establecer, por ejemplo, rápidamente, ayer nomás conversaba con mi bloque, el proyecto dice firmas electrónicas en el sector público para poder coactuar en este tema virtual y el teletrabajo. Correcto. ¿Y por qué? Claro, nosotros proponemos que el sector privado también, para que pueda existir el teletrabajo en el sector privado también. El tema de la reducción emergente de la jornada laboral es clave, como dijimos hace pocos minutos. Y por supuesto que el arreglo o la conversación y el acuerdo sea bilateral y no de la mitad de los trabajadores como mínimo, con el empleador, porque basta con que unos cuantos no quieran ese arreglo para que esa empresa tenga serios problemas en cuanto a mantener y conservar los empleos. Clarísimo, asambleísta. Yo quiero mandarle un abrazo. Gracias por contarnos esto. Esperemos que las cosas se vayan dando en el seno de la Asamblea Nacional y tengamos pues estas leyes de urgencia que el país lo necesita para ir caminando en esta emergencia que, como bien dice usted, nos agarró a todos un poco con la bata alzada, como dice el ardor popular. Así que muchísimas gracias, asambleísta Patricio Donoso. Que tenga un buen día. Yo soy el agradecido, Roberto. Muy buen día para usted y, como siempre digo, cuídese mucho. Usted también. Tiempo de una pausa. Nosotros venimos acá.